Bien. ¿Ya estamos? Sí. Bueno, entonces me había descuidado del tiempo, así que no supe. Se cortó. Bien. Entonces, vamos a hablar de las bases nitrogenadas. ¿Ya? Las bases nitrogenadas son moléculas que se clasifican en purinas y pirimidinas. Ya, son moléculas cíclicas que tienen un alto contenido en nitrógeno. ¿Ya? Su estructura, dependiendo de si es purina o pirimidina, es diferente. ¿Ya? Entonces, les voy a dibujar lo que es una... Ya. Bien, así. Sería una purina. ¿Ya? Como ven, les he puesto los nitrógenos, los demás ángulos serían los carbones. Suelen tener, dependiendo de la molécula, variación aquí de dobles enlaces, etcétera. ¿Ya? Y la otra, las pirimidinas, son una cadena, pero un ciclo simple. No voy a ponerlo al nitrógeno. Está ahí. Así. ¿Ya? Eso simplemente son las bases nitrogenadas. Varían unas de otras en cuanto a lo que decía, los dobles enlaces o las posiciones del nitrógeno. ¿Ya? Pero estructuralmente son así. ¿Ya? Entonces ya con eso saben cómo son las pentosas, cómo es el ácido fosfórico, cómo son las bases nitrogenadas. Sin embargo, eso es la estructura, no los voy a molestar yo a ustedes, pero sí necesitan saberse los que existen. ¿Ya? Entonces las bases nitrogenadas son, como decía, purinas y pirimidinas. Las purinas son la adenina y la guanina, y las pirimidinas son la timina, la citosina y el uracilo. ¿Ya? Ahora, para conformar el ADN o el ARN, ¿ya? Varía en una molécula, ¿ya? La timina y el uracilo. ¿Ya? Sucede que tanto en el ADN como en el ARN se encuentra adenina, guanina y citosina. O sea, estas moléculas no cambian. Se encuentran tanto en ADN como en ARN. En cambio, lo que es la timina solamente se encuentra en el ADN y el uracilo en el ARN y ocupan la misma posición. O sea, si en el ADN en una posición hay timina y saco una copia de eso en forma de ARN, en la posición de la timina habrá uracilo. ¿Ya? Es como su sinónimo, si ustedes quieren, de molécula. ¿Ya? Bien, como decía, el orden de estas
es el que nos ayuda a almacenar la información genética. ¿Ya? Bien, eso vamos a ir entendiendo conforme vamos viendo las moléculas. Vámonos entonces a ver lo que es el ADN. ¿Dónde estás? ADN. Aquí está. Bien, entonces la molécula de ADN es una molécula formada por dos cadenas de nucleótidos que forman, como dice ahí, un doble espiral. ¿Ya? Ahorita vamos a usar cómo es la molécula para que entiendan a qué se refiere eso. Bien. Entonces, aquí está. Vamos a usar este de acá. Bien. Entonces, en este gráfico vemos cómo es el ADN. ¿Ya? Ahora, vámonos aquí a la derecha, en esta zona de acá. ¿Ya? Ahí lo que ustedes ven, esas letritas, ya serían lo que son las bases nitrogenadas. Solamente, como les dije, para escribir las bases nitrogenadas se usaba la inicial, ¿no? Entonces ustedes ven aquí la A, eso significa adenina. Si ven la D, la T, timina. La G es guanina y la C, citosina. ¿Ya? Ahora, eso que están viendo es una representación en la cual, para decirles, esto sería un nucleótido. Aquí sería otro nucleótido y así sucesivamente. ¿Ya? Ahorita vamos a buscar otra estructura donde se ve más parecido a lo que hemos visto. ¿Ya? Entonces, esta sería una cadena de nucleótidos. Y aquí al frente tenemos otra. Incluso aquí, como ven, están representándolo con colores. Ya si ustedes ven donde dice la A, fíjense que usan el color verde. Y lo mismo aquí donde dice A, ¿no? Siempre donde hay A, el verde. Eso significa que si nos vamos acá, eso significa adenina, ¿no? Acá. Ya. Para la citosina estamos usando el color celeste, para la guanina el negro y para la timina el rojo. ¿Ya? Ahora, eso significa acá, esto de acá es una cadena y esta otra es otra cadena. Son dos cadenas que, como ven, están enlazadas. Ese enlace se forma a través de la atracción entre las bases nitrogenadas, las cuales se atraen en base a los enlaces de hidrógeno, que son los mismos que vimos cuando hablamos de agua. ¿Ya? Lo que sí aquí, esa atracción no es al azar. ¿Ya? La atracción siempre es precisa. ¿Ya? Por ejemplo, la adenina siempre se atrae a la timina. ¿Ya? Por eso, en esta imagen, si ustedes ven, donde hay timina, en este caso, al frente hay adenina, ¿no? Por ejemplo, acá, timina, adenina. O sea, siempre esa combinación, que en colores es verde con rojo, y como ven aquí, siempre verde con rojo. ¿Ya? Nunca va a haber otra combinación. Lo mismo
la guanina con la citosina. Siempre se atraen guanina con citosina. Ya, y como ven, negro con celeste y también negro con celeste en todo lado. ¿Ya? Entonces, entre estas bases nitrogenadas se atraen. ¿Ya? Se atraen unas a ellas. Y así forman dos cadenas, como ven. Ahora, estas dos cadenas, cuando se van formando, cada cadena se enrosca en su propio eje. ¿Ya? Y como ven acá, por ejemplo, si yo le sigo a esta cadena que está aquí abajo, vean que ella se está enroscando en su propio eje. ¿Ya? Y la otra cadena, la que está arriba, también se enrosca bajo su propio eje. Por eso dice, en lo que es el concepto de esta molécula, dice es una doble cadena en doble espiral. ¿Ya? Cada una forma su propio espiral, como ven, y eso forma lo que es el ADN. ¿Ya? Ahora, este ADN, conforme ya está estructurado, se va enroscando así como hemos visto, y luego se enrosca en unas proteínas de forma cilíndrica, que eso lo habíamos visto cuando hablamos proteínas, si se acuerdan, ¿ya? Y forman los nucleosomas. Y estos nucleosomas luego se van también enroscando, como ven acá, y forman ya estructuras de mayor tamaño, que luego terminan formando la cromatina y los cromosomas, que es donde obviamente termina guardado todo, ¿ya? Pero la información genética está acá, en este orden que ven, ¿ya? Bien. Vamos a ver. Vale, vamos a dar otra imagen parecida a esa, donde se ven mejor las moléculas, para que así también lo entiendan. Acá. Es lo mismo, solamente que nos está mostrando de otra forma para que ustedes también, su mente les permita captar mejor. ¿Ya? Aquí ven los mismos nucleótidos, ¿ya? Solamente que aquí nos han dibujado ya a las diferentes estructuras que hemos hablado ahorita, los nucleótidos. Ya, aquí está. Ya, si ustedes ven, aquí nos han puesto una bolita. Esa bolita de color celestito sería el ácido fosfórico. Como ven, hay otro ácido fosfórico, aquí otro, y al frente también, como ven, ahí, ¿no? Ese es el que mantiene unión de las moléculas. Si ustedes se fijan, también nos han puesto lo que son las pentosas, perdón, ¿no? Sería este de acá, como ven, esos pentágonos. Acuérdense que de hecho los pentágonos formaban ya a las pentosas, ¿no? Entonces ahí serían las pentosas que formarían los nucleótidos. Y luego las bases nitrogenadas, que aquí han usado colores y ahí nos están explicando también lo que representa cada color. Ya, como ven, están representando a la guanina con rojo, ¿no? A la citosina con celeste, a la adenina con amarillo y a la timina con lila, ¿no? Bien, ya. Entonces, como ven, aquí incluso nos están mostrando lo que es un nucleótido, que es la unión de la pentosa, su ácido fosfórico y la base nitrogenada, ¿ya? Y aquí nos está mostrando lo que decía rato, los enlaces de hidrógeno, ¿no? La atracción que hay entre las bases nitrogenadas, ¿ya? Por ejemplo, lo que es la guanina y la citosina, como ven, aquí nos está mostrando 3 enlaces, lo mismo acá 3, que son los 3 enlaces de hidrógeno que atraen a estos dos. Entre la timina y la adenina, como ven, solamente hay 2, ¿no? 2 enlaces que los atraen, ¿ya? Bien, entonces así se acomodan estas moléculas y luego se van enroscando. Luego se enroscan a través de las histonas y luego hacen todo lo que hemos visto ya hace ratito en la otra imagen. ¿Ya? Bien. Entonces, el ADN sería eso que están viendo. ¿Ya?
Bueno, aquí también hay otra representación para que lo veamos mejor. Ahí está, ¿no? Ya, aquí también nos muestran lo mismo. Ya, aquí los ácidos fosfóricos, igual con bolitas, las pentosas y las bases nitrogenadas, ¿no? Aquí le ponen lo que es el estándar, el T-patimina, adenina, la A, citosina, guanina, etc. ¿Ya? Bien, esa es entonces la estructura de lo que sería la molécula de ADN. ¿Ya? Bien, eso es lo que les explica acá. ¿Ya? Ahora, vamos a ver la función. ¿Qué función cumple esta molécula? Esta molécula, su función es almacenar la información genética. Y algo que les había explicado anteriormente, la información genética no es nada más que guardar la información de cómo fabricar proteínas. ¿Ya? Entonces, guardan esta información, la transmiten de padres a hijos, ¿no? La herencia. Y se usa, porque obviamente, como es para eso, tiene que usarse para eso, para sintetizar proteínas. Porque no se olviden lo que decía, que la información genética es cómo fabricar proteínas. Entonces, ¿qué se necesita saber para poder fabricar una proteína? Para eso hay que retroceder y recordar cómo está formada una proteína. Si ustedes se acuerdan, una proteína estaría formada por aminoácidos, ¿no? Entonces, si una proteína está formada por aminoácidos, ¿qué es lo que necesito guardar como información? El orden de los aminoácidos. ¿Se acuerdan? Son 21 aminoácidos y dependiendo del orden, cómo ordeno todos los aminoácidos, puedo formar diferentes tipos de proteínas. ¿Ya? Y lo que se necesita guardar, por lo tanto, como información, es el orden de los aminoácidos que hay para cada proteína. Pues para cada proteína van a haber aminoácidos que se van a tener que colocar en diferente orden. Y ese orden es lo que se guarda acá en la información genética. Ya a eso le conocemos como código genético, la forma en la cómo se codifica esta información. Ya este código genético está organizado en el hecho de que cada 3 bases nitrogenadas van a representar la posición de un aminoácido. Y a eso se le va a llamar triplete. ¿Ya? Entonces, un grupo de 3 bases nitrogenadas sería un triplete. Y un triplete representaría la posición de un aminoácido. ¿Ya? Por lo tanto, son muy específicos para este hecho. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahorita la cadena, buscaremos para poder explicar eso. Ya está de acá. Así lo usamos también para el otro. Bien. En esta imagen que ustedes ven, vamos a ampliarla ahí. Ya. Bueno, a mí me aparece así en negro, pero lo voy a poner ahí en Classroom para que ustedes la vean. A ustedes les va a aparecer con fondo blanco. No sé por qué me está apareciendo así, pero bueno, es muy útil. Ya como ven, aquí nos están representando el ADN acá arriba con sus 2 cadenas, solamente que nos han puesto las bases nitrogenadas, que son las que nos guardan la información genética. ¿Ya? Entonces, cada grupo de 3 representará un aminoácido. ¿Ya? Entonces, estos grupos de 3 que lo estoy dibujando, los estoy separando, serían un triplete. ¿Ya? Cada uno de ellos es un triplete. ¿Ya? Bien. Ahora, estos tripletes representan la posición
de un aminoácido, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo nos están diciendo que este primer triplete de acá representa a la metionina, ¿ya? Este segundo triplete a la isoleucina y este tercer a la serina. Este cuarto no nos han puesto, pero puede representar cualquier otro tipo de aminoácido. Ya ahorita vamos a ver de dónde sacamos esa información. ¿Ya? Entonces, grupos de 3 representan una información. ¿Ya? Eso significa que cada vez que yo encuentre en la cadena esta combinación, significa que en esa posición va a ir la metionina. Si encuentro esta otra, en esa posición irá la isoleucina y en la otra la serina y así, etcétera. Si yo cambio, por decirles, esta posición acá y esto acá, entonces estaría también cambiando la posición de los aminoácidos. ¿Ya? Entonces, la información genética no es nada más sencillo que lo que están viendo acá. Es posición de aminoácidos. Entonces, si una proteína tiene, pongámosle, 60 aminoácidos, vamos a encontrar en alguna parte del ADN donde está esa información, donde te dice el orden de esos 60 aminoácidos para formar esa proteína específica. ¿Ya? Entonces, así es como se guarda la información. Ahora, como hay dos cadenas, como pueden ver, porque hemos dibujado acá, sabemos que hay dos cadenas en el ADN, ¿no? La cadena que está acá arriba y la que está acá abajo, ¿no? En el dibujo está acá y está acá, ¿ya? Las dos tienen la misma información, por si acaso. Solamente que una es la que se usa como, podemos decir, molécula original para leer y con eso copiar. Y la otra se va a usar como una copia de respaldo, ¿ya? Acuérdense que hemos dicho que siempre donde hay adenina, al frente va a haber timina, ¿no? Como ven en los gráficos, o donde hay citosina, siempre guanina. Eso puede, pero eso facilita que se pueda hacer una copia a partir de una, la otra, ¿ya? Y eso garantizaría que esta información se mantenga, podemos decir, estable, ya que, pongámosle que por alguna situación, una droga, un veneno, radiación, lo que sea, se daña y se pierde, pongámosle, este nucleótido de acá, este de acá, o sea, se pierde, ¿ya? Entonces, en teoría, no pudiese leer esta cadena porque le falta una base nitrogenada. Entonces, nosotros tenemos en nuestros núcleos unas proteínas que van leyendo estas cadenas. Ya todo el tiempo están leyendo, buscando errores. Entonces, esa proteína, perdón, va a pasar por acá leyendo así, ¿no? Así, pongámosle, va a pasar leyendo. Ya, y pilla que cuando llega a este punto, pilla que al frente está faltando esa base nitrogenada. Entonces, esa proteína lo que hace es poner en ese lugar la base nitrogenada faltante y entonces así se repara. ¿Ya? Y eso lo consigue hacer gracias a que siempre frente a G va a haber C, ¿no? Entonces, así se repara. Entonces, podemos decir que una es la molécula donde está la información original y la otra es una copia de respaldo para reparar la cadena, ¿ya? Además, esto mismo le permite luego hacer lo que es la replicación, que ahorita vamos a hablar de eso. ¿Ya? Entonces, así, como están viendo, se guarda la información genética, ¿ya? Ahora, esto mismo explica por qué a veces aparecen las enfermedades, genéticas, en las cuales puede haber diferentes tipos de síntomas. Por ejemplo, en la diabetes, lo que decía, para fabricar la insulina, necesito saber el orden de los aminoácidos que forman la insulina, porque la insulina, por si acaso, es una proteína. Y entonces, para fabricar esta proteína, necesito el orden. Ya, ahora, basta con que se altere uno solo y entonces puede que no funcione. ¿Ya? O puede que siga funcionando, porque aquí también esto mismo explica la variación que nosotros tenemos. ¿Ya? Por ejemplo, el pelo. A ver, ¿me da tiempo? Sí, me da tiempo. ¿Ya? ¿Se acuerda? El pelo es una proteína llamada
queratina, si se acuerda, el pelo. Es la queratina. Ya, ahora, supongamos que la queratina tiene 100 aminoácidos. Ya, supongamos, tiene 100 aminoácidos. Ya, pero ustedes saben que hay pelos de todo tipo, ¿no? Tenemos pelos lacios, ondulados, crespos, chiris, ¿no? Los más enroscados. ¿Ya? Y también varían colores, ¿no? Desde el más claro al más oscuro, con tonos rojos, tonos azules, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace que aparezcan pelos diferentes si es la misma proteína? Justamente lo que estamos viendo acá. Pongámosle que esa creatina tiene 100 aminoácidos. Y de esos 100 aminoácidos, pongámosle que 98 son iguales en todos los pelos. ¿Ya? Y solamente cambian 2, que pueden ser al principio, al medio o en cualquier lugar, ¿no? Pongámosle que esos 2 que faltan para el pelo lacio son la leucina y el triptófano, que son 2 aminoácidos. ¿Ya? Pongámosle que para el pelo crespo, en esa posición va la isoleucina y pongámosle el triptófano. Para el pelo que es crespo, va aquí la cisteína y aquí la metionina, así. Entonces, fíjense, al cambiar 2 aminoácidos, en este caso, pudiese cambiar las características de la proteína, ¿ya? Y eso es lo que hace que seamos diferentes, ¿ya? Tenemos casi toda la información, pero variamos con algo. Por si acaso, el orangután es el ser vivo que genéticamente es más cercano a nosotros. Luego están el chimpancé y el gorila, ¿ya? Tienen un parecido genético con nosotros del 96%. En otras palabras, nuestra genética es casi idéntica, ¿ya? Solamente variamos con un 4%. ¿Ya? Ese 4% nos hace ser humanos, ¿ya? Y entre nosotros tenemos un 99, si ustedes quieren, 8% de parecido, y ese 0,02% es lo que nos hace diferentes, ¿ya? Y es simplemente la posición de unos cuantos aminoácidos, que eso depende también de que cambiemos estos órdenes, ¿ya? Si se cambian estos órdenes, cambian las posiciones de los aminoácidos y eso hace que aparezca una proteína diferente. Si ese cambio no trae una alteración funcional, se mantiene. Entonces, justamente en algún momento hubo mutaciones que cambiaron estas posiciones y eso hizo que aparezcan pelos crespos, pelos chiris, lacios, etc. Como es una alteración que no altera nuestra vida, entonces se ha mantenido, ¿no? Y la vamos heredando. Pero puede haber también que esa alteración produzca una modificación que pueda alterar la vida, ¿no? Como en el caso de la diabetes. Puede que también en el caso de la diabetes, ya la modificación de esos aminoácidos en la insulina haga que esta insulina funcione o también no funcione, ¿ya? Entonces, todos tenemos insulina, pero también nuestra insulina, al igual que nuestra creatina, en todos no es 100% idéntica. Varía un poquitito, ¿ya? Y por lo tanto, en algunas personas funciona bien a pesar de esa variación, pero en otras, pues funciona mal. Yo le llamo, porque eso es mío solamente estudiar, yo le llamo el fenómeno de la pata rota, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una silla con las 4 patas, en las cuales puede que una pata sea más corta, ¿ya? Y todos han tenido una silla así, seguro. Una pata 1 centímetro más corta. ¿Esa silla sigue sirviendo como silla? Sí, sigue funcionando como silla. Ustedes se pueden sentar todavía. Se mueve, obviamente, pero la siguen usando porque funciona, ¿ya? Pero ¿qué tal si la pata se la saco? ¿No? O sea, solamente tiene 3 patas. Entonces, ya no funciona. Ya es lo mismo acá. Las proteínas le puede variar con un poquitito y puede que esa variación, a pesar de que
estamos teniendo una molécula con una pequeña variación, siga todavía funcionando bien. Entonces, nuestras insulinas son diferentes, pero todavía funcionan. Y en los diabéticos, esa variación hace que esa insulina no funcione bien, ¿ya? Y como no funciona bien, por eso tienen problemas. El diabético, por ejemplo, es algo así como la llave y el candado. No sé si han tenido alguna vez una llave y un candado mañoso, ¿no? En el cual le ponen la llave a un candado y ustedes saben que no sale fácil, ¿no? Tienen que moverlo a un lado, le pillamos su maña, ¿no? Y conseguimos, pero abrirlo. Entonces, a pesar de que falla, podemos decir 5 intentos, lo abrimos 1, ¿no? Entonces, lo mismo es acá. Los pacientes diabéticos, su insulina puede estar dañada y a veces funciona, a veces no, y eso es lo que hace que la glucosa se le acumule, ¿ya? Es un ejemplo para que entiendan cómo la alteración de esta información genética puede traernos enfermedades, como también puede que no, y nos traiga características incluso propias e individuales. Eso hace que nuestra propia química interna sea diferente. Y eso es lo que hace lo que en farmacología le llamamos idiosincrasia, ¿ya? No todos respondemos igual a las mismas drogas. Todos ustedes saben muy bien. Por ejemplo, con el café, que es el ejemplo que siempre uso. Ya, ustedes saben que el café nos mantiene despiertos. A la mayoría. Pero no sé si hay entre ustedes alguno acá que cuando toman café, más bien, por el contrario, los hace dormir. ¿Ya? Entonces, el café, la cafeína, a la mayoría de las personas nos despierta, pero a algunos los hace dormir, al revés. ¿Por qué funcionamos así? Es porque nuestra química es diferente. Y lo mismo es para todos los medicamentos. Y por eso los efectos adversos, cuando hablamos de drogas, por ejemplo, en la mayoría no le produce efectos adversos, pero en alguno le va a producir algún efecto. Y eso es porque su química interna es diferente. Y eso se debe a lo que estamos viendo aquí como información genética. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Preguntas? Bueno, entonces ya saben cómo se guarda esa información genética. ¿Ya? Bueno, vamos a ver ahora cómo se copia, porque la otra función, además de guardar la información genética, no se olviden que es la de pasar esta información de padres a hijos, ¿no? Ese proceso se llama replicación, ¿ya? A ver, por aquí cito. Aquí está. Bien, es un proceso un poco complejo. No vamos nosotros a profundizar mucho en cómo es, solamente para entender lo suficiente de cómo ocurre, ¿ya? Bien. Entonces, el ADN, no se olviden que es una cadena que es así enroscada, ¿no? Entonces, primero va a pasar una proteína, que es esta que ven acá, que lo que hace, como ven, es desenroscarlo, lo desenrosca, ¿ya? Luego pasa otra proteína que va separando los enlaces de hidrógeno que mantenía unida a la cadena, ¿ya? Entonces eso lo separa en 2 cadenas. Ahora acuérdense que les decía que con la información de una se podía obtener la otra, ¿no? Entonces lo que hace luego es pasar otra proteína, que aquí nos representan con este cuadrado amarillo. De lo que hace esta proteína es empezar a colocar nucleótidos nuevos en las posiciones, ¿ya? Y lo mismo pasa en la otra cadena, de tal manera que cuando esta termina de pasar, empieza a formarse otra cadena idéntica a la primera. Entonces, al final, yo tengo 2 cadenas que son idénticas a la primera cadena. Eso gracias a que con la información de una puedo fabricar la otra y viceversa, ¿ya? Así puedo obtener de una sola 2 cadenas. Este proceso que ven se llama replicación y ese es el proceso que usamos cuando nuestras células se dividen, de tal manera que yo puedo sacar la información
en dos partes, como dos copias. Una se irá a una célula y otra se irá a otra célula. Y lo mismo pasa a nivel de lo que es los óvulos y los espermatozoides, de tal manera que los espermatozoides tienen una parte de la información, ¿ya? Y cuando se unen al óvulo, tienen la otra parte, ¿ya? Una parte de la madre, otra parte del padre, que se obtuvo de esta manera, copiada, y luego, cuando es un espermatozoide con el óvulo, obtenemos la mitad de la información del padre y la mitad de la información de la madre, que esto al juntarse ya modificaría algunas cositas y así obtengo un ser vivo que acaba de obtener la información genética de ambos padres, ¿no? En este caso. Y así la información genética pasa de un ser vivo a otro. Y dentro de nuestro cuerpo, de una célula a otra, ¿no? Cuando una célula se divide en dos, estas dos tienen la misma información genética, ya que simplemente se ha duplicado. ¿Ya? Así se garantiza que la información genética vaya pasando y se vaya heredando. Ahora, en este proceso puede fallar algo y puede que, por ejemplo, esto interprete mal o haya faltado algo acá y coloque una variación de información, ¿no? Y esa mutación puede hacer que obtengamos un nuevo ser vivo, que tenga una mutación que pueda ser funcional, como les he dicho, que no traiga ningún problema, como puede ser una mutación que traiga una patología, una enfermedad. Y eso explica por qué a veces aparecen enfermedades, ¿ya? Para eso tiene que haber pasado algo durante este proceso, ¿no? Pongámosle radiación, sustancias químicas que me alteran estas moléculas que hacen este proceso, etc. El mismo cáncer, por ejemplo, se explica por mutaciones que se ven alteraciones de esto. Sin embargo, nuestro propio cuerpo trata de evitar que pase esto porque tiene proteínas que podemos decir son como supervisoras, que luego van a pasar verificando que no haya errores. Sin embargo, tampoco son 100% efectivas. Ya puede que fallen una vez dejando escapar algún error. ¿Ya? Bueno, entonces eso sería parte de lo que es el ADN. Ya mañana continuamos hablando un poquito más y ya de ahí van a entender cómo se saca esa información para llevarla al ARN y luego con eso van a ver cómo se fabrica una proteína. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bueno. Bien, ¿no hay preguntas? Creo que se me fue el audio al último momento. Bien, entonces ya volvió. Bueno, no sé si alguien hizo alguna pregunta cuando se me cortó el audio. Creo que no, ¿no? Bien, entonces nos vemos mañana. ¿Ya? ¿Ya? Chao, chicos, se cuidan.